Y nosotros ya compartimos más información con el siguiente invitado. Adelante, Omar. Gracias, Jenny. Ya recibimos aquí en los estudios de Paraguay TV al presidente de FEPASA, de Ferrocarriles del Paraguay, Roberto Salinas. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, Omar. Es un gusto estar con ustedes de vuelta. Bueno, están preparando para hoy esta audiencia pública en la que se van a brindar detalles sobre el proyecto de tren de cercanía. Así es, estamos con un proyecto muy avanzado. Como ya habíamos hablado anteriormente, este es un proyecto que fundamentalmente servirá al área metropolitana de Asunción y Asunción. Y esta tarde tenemos una audiencia pública en el Senado. Resulta que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para establecer un procedimiento de liberación de la franja de dominio. Sí. Es muy importante esto porque evidentemente que un sistema ferroviario necesita espacio, ¿verdad? Y seguridad, por sobre todo, ¿no? No solamente para protegerse, sino que para proteger a las personas que están viviendo, digamos, en las cercanías. Entonces, esta tarde el Senado convoca, específicamente el Frente de Guazú, convoca una audiencia pública en la cual explicaremos el proyecto, un poco y también los fundamentos y las justificaciones del proyecto de ley, ¿verdad? Que es lo que estamos proponiendo. Ahora, ¿cuántas familias se ven afectadas, digamos, por el ferrocarril o que están ocupando la franja de dominio? Bueno, nosotros tenemos en los 44 kilómetros de vía hasta Pacaraí, fundamentalmente el problema principal se radica entre Asunción y Botánico, ¿verdad? Que son unos 7 kilómetros, 7.5 kilómetros. Y tenemos ocupaciones de diversos tipos, ocupaciones precarias que básicamente son unas 250 familias, a 300 familias. Y después están los vecinos que han avanzado, digamos, en la franja con el correr del tiempo, que básicamente son unos 300, digamos, vecinos que están, digamos, ahí solapados, ¿verdad? Con la franja. Y para eso, digamos, estamos teniendo acciones muy específicas del gobierno como para poder paliar la situación, para poder mitigar el impacto. Y en lo que hace al Botánico hacia Upacaraí, básicamente es menor la ocupación, ¿verdad? Sí. En el tramo Botánico Luque prácticamente estamos, como vamos con la autopista Ñuguazú, no tenemos grandes problemas, sí, algo en el acceso del Luque, ¿verdad? Pero no tiene la misma magnitud, digamos, el Botánico Central. Y después del Luque ya son más ocupaciones de fincas, algunos ocupantes que han, por ejemplo, hecho algunos comercios, pero menores, ¿verdad? Y otro tanto también a la entrada de Pacaraí, en donde sí tenemos unos 40 o 43 ocupantes que están básicamente sobre la franja. Entonces, la situación en general no es complicada y sí tendríamos que solucionar este tramo que nos interesa mucho, que es entre la Estación Central y el Botánico. Tomando en cuenta que estos terrenos que prácticamente hoy están ocupados, si bien no son propiedad de estas familias, han hecho mejoras en la zona, ¿el proyecto contemplaría algún resarcimiento económico? Mira, ¿Se habla de eso o no? Bueno, partimos de la base de que este es un bien público, es una propiedad del Estado, es un bien público, partimos de esa base. Entonces, a los ocupantes de este bien público no tienen ningún derecho de resarcimiento. Eso es de entrada, te puedo decir eso. Ahora, viendo caso por caso, nosotros tenemos, somos conscientes de que existen, digamos, ocupaciones de gente socialmente vulnerable, que han estado ahí a lo mejor saliendo de crecidas o han entrado, digamos, buscando un lugar para sentarse cerca de la capital. Entonces, esa población es sujeta a una acción del Estado muy importante, porque el gobierno tiene como uno de sus principios fundamentales la lucha contra la pobreza y la dignificación de la gente. Ahora, entonces, ahí hay respuestas sociales. Y por el otro lado, en el caso de los ocupantes o vecinos que han avanzado, bueno, se analizará caso por caso. De hecho, la propuesta de ley que está en el Parlamento habilita un periodo en el cual nosotros tenemos que dialogar con la gente, dialogar para ver si hay soluciones, para ver si se pueden generar algún tipo de plan de desocupación o algún tipo de modificación del proyecto por algún motivo. Entonces estamos abiertos, digamos, a poder manejar o administrar una situación, la cual con la ley es muy favorable para nosotros porque organiza el proceso de liberación. Pero en todos los casos
partimos de la base de que esa es un bien del Estado, un bien público. Sí. Entonces, en ese contexto, directamente te puedo decir que no están previstos resarcimientos, o no están previstos indemnizaciones. No es una expropiación esto es una recuperación de un terreno del Estado. Pero tendríamos que ver caso por caso. Por eso el propio proyecto de ley prevé que cualquier persona que se sienta lesionada en su derecho puede recurrir a la justicia para poder, digamos, entablar una acción contra la ocupación o la recuperación. Entonces está abierta también la posibilidad que podamos litigar, digamos, libremente como para poder ver, y si al final de alguna forma demuestra algún tipo de derecho, ¿verdad?, por encima de lo que el Estado cree que le corresponde en general o en particular, mejor dicho, pues se verá el resarcimiento. Este tipo de hechos que usted está mencionando, presidente, ¿en algún momento no podría parar el proceso que ustedes tienen previsto llevar adelante para culminar el primer tramo de este tren de cercanía? Bueno, en general, nosotros no es que tenemos bloqueado totalmente los tramos. Sí. Sí. Tenemos espacios mínimos sobre el cual podemos ya montar un proyecto incipiente y podemos avanzar y evolucionar después. Sabemos que va a ser un proceso, ¿verdad? No podemos tampoco de la noche a la mañana agarrar, dibujar 2 líneas y barrer con todo, ¿verdad? Evidentemente, por eso que estamos, a quien le tenemos generalmente sobre la vía son a esos ocupantes precarios. Y por eso que el Estado o el gobierno está focalizando su acción social sobre esos ocupantes. Si nosotros tenemos solucionado ese problema, dándole todo el soporte y el apoyo a estas poblaciones para dignificarlas, para inclusive encontrarlas, digamos, soluciones habitacionales, laborales mismas, ¿verdad? Nosotros podríamos tener espacios mínimos de operación y con el tiempo ir viendo, trabajando sobre aquellos vecinos que están estrangulando más los pasos, y en el futuro ir encontrando soluciones más estructurales. Acá es importante algo, si bien nosotros podemos incipientemente ir comenzando con los espacios que tenemos, a largo plazo es importante reestructurar la zona, porque también no podemos tener, digamos, casas pegadas a las vías o a las líneas de operación ferroviaria con acceso sobre las vías o con acceso. Entonces, tendríamos que necesariamente ir con el tiempo reestructurando. Eso es lo que pretendemos. Por eso que esta herramienta legal es importante, porque nos da, digamos, un mecanismo de poder ir solucionando esto y reestructurando toda la franja en el largo plazo. ¿Cuáles son precisamente los plazos que tienen, presidente, con relación al tren de cercanía? Si podemos repasar. Sí, nosotros este año estamos ahora en un proceso competitivo con 11 grupos internacionales. Y esperamos allá por el mes de julio tener, digamos, una adjudicación de un socio que va a invertir con nosotros. Estamos hablando de un proyecto, de un proceso de más o menos 30 años. Estamos hablando de inversiones por el entorno de los 300 millones de dólares. Y si todo esto va bien, nosotros en el último trimestre de este año ya podemos comenzar construcciones específicas. Queremos comenzar en la autopista Ñuguazú, donde básicamente esperamos que el ministerio termine y concluya las obras y las adecue, así como estamos hablando con ellos, al uso ferroviario, ¿verdad? Son 13 metros dentro de la franja de este dominio que tenemos compartida con el Ministerio. Entonces tenemos frentes de trabajo, ¿verdad?, preparando todas las estaciones y esperemos que este año también poder tener liberado de las ocupaciones precarias todo este tramo central botánico, para que el año que viene, el 2016, podamos estar a pleno ya, ojalá que construyendo totalmente el tramo Estación Central Botánico Luque, para que a fin del año 2016 podamos ya hablar de una operación comercial del tramo, ¿verdad? Y en el 2017 ya tener construido toda la línea como para antes de terminar el 2017 tener todo el sistema comercialmente funcionando. Recordamos entonces, hoy audiencia pública para tener todos estos detalles, para que la gente pueda analizar también este proyecto y pueda compartir, ¿por qué no?, ideas también con ustedes. Totalmente, estamos abiertos. De hecho, esto es un proyecto y un sistema tremendamente importante para todos, ¿verdad? No solamente para el gobierno, no solamente para los asuncenos, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que acá tiene que, digamos, tenemos que tener una convergencia, ¿verdad?, de interés sobre este proyecto, que haga también que la gente contemple esto como un bien público, ¿verdad?, un bien colectivo, ¿verdad?, y que los intereses colectivos sean los que primen sobre intereses particulares. Entonces, esa es un poco la ecuación que tratamos de buscar y yo creo que
hoy con la audiencia es una excelente oportunidad de ir un poco hablando y escuchando para poder ir convergiendo hacia ese objetivo. Ingeniero, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Mucho gusto. Estuvo con nosotros el ingeniero Roberto Salinas, presidente de FEPASA, Ferrocarril del Paraguay. Nos traía información sobre la audiencia pública que se realiza hoy en la Cámara de Senadores. Nos decía sobre el proyecto de tren de cercanía. Nosotros ahora tenemos más información. Vamos a hablar sobre los últimos datos que proporcionó el Ministerio de Salud Pública con relación a chikungunya y